El concepto de curva parece, a primera vista, uno de los más intuitivos de la matemática. Evoca la imagen de una línea que se desvía suavemente de la rectitud, el rastro que deja un punto al moverse por el espacio. Sin embargo, esta simplicidad aparente oculta una de las historias conceptuales más ricas y complejas del pensamiento humano. La definición de curva no es una verdad estática y monolítica, sino una construcción intelectual dinámica cuya evolución refleja, con notable fidelidad, la propia historia de la matemática. Ha mutado, pasando de ser un objeto tangible y geométrico en la antigüedad, a una ecuación algebraica en la revolución científica, luego a una función continua en la era del análisis y finalmente a un objeto abstracto y polifacético en la matemática moderna. Hoy los invito a un viaje a través de esta evolución conceptual, trazando las transformaciones fundamentales que ha sufrido la noción de curva. Exploraremos 4 épocas que resultaron claves. Primero analizaremos el mundo de la antigüedad griega, donde la curva era concebida como un lugar geométrico cuya legitimidad dependía de su origen en formas ideales como el cono. El segundo destino será la revolución del siglo XVII, que redefinió la curva como una ecuación algebraica, liberándola de las limitaciones de la construcción física y abriendo un universo de nuevas formas geométricas. En el tercer lugar, nos la veremos cara a cara con el impacto del cálculo, que reimaginó la curva como una función continua y como el camino de un punto movimiento, dotándola de propiedades intrínsecas como la tangente y la curvatura. Finalmente, llegaremos a un punto donde la crisis de la intuición del siglo XIX y la posterior formalización del siglo XX dieron lugar a una pluralidad de definiciones, donde la curva se entenderá como un objeto abstracto dentro de campos especializados como la topología, la geometría diferencial y la geometría algebraica. ¿Me acompañan? History's a puzzle, numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. En el episodio de hoy, la historia de las curvas. En el crisol de la geometría griega, una curva no era simplemente un conjunto de puntos, sino una entidad cuya existencia y legitimidad se derivaban de su relación con formas ideales o con movimientos precisos. Esta concepción estableció un marco fundamentalmente geométrico que dominaría el pensamiento matemático durante casi 2 milenios. Las curvas más importantes para los griegos, las secciones cónicas, no surgieron de una investigación abstracta, sino de una necesidad práctica: resolver los 3 grandes problemas clásicos de la geometría: la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Nadie había podido resolverlos con la limitación que se había impuesto: emplear solo regla y compás, y no una regla como las de hoy, era una regla sin marcas. Fue Menegmo, un discípulo de Platón, quien descubrió que el problema de la duplicación del cubo, que consistía en construir un altar cúbico con el doble de volumen que uno existente, podía reducirse a encontrar el punto de intersección de 2 parábolas o de una parábola y una hipérbola. En este contexto, las cónicas eran meras herramientas, un andamiaje para alcanzar una solución. Y un dato curioso: Menegmo, para definir la elipse, la parábola y la hipérbola, consideraba 3 tipos de conos distintos. El paso de un uso instrumental a un estudio sistemático fue la monumental obra de Apolonio de Perga, conocido como el Gran Geómetra. En sus 8 libros titulados Cónicas, Apolonio unificó y generalizó todo el conocimiento previo. Su innovación crucial fue demostrar que las 3 cónicas, la elipse, la parábola y la hipérbola, entre paréntesis, nombres que él mismo acuñó, no requerían 3 tipos diferentes de conos como en el método de Menegmo, sino que podían generarse todas a partir de un único doble cono fijo, simplemente variando la inclinación del plano que lo corta. Su tratado fue tan exhaustivo que se convirtió en el texto definitivo sobre el tema durante casi 1800 años.
Los geómetras griegos, utilizando métodos puramente geométricos, investigaron propiedades como los focos y las directrices, los diámetros y las tangentes. Su enfoque puede considerarse una forma de geometría protoanalítica. ¿Qué quiero decir? Que los griegos utilizaban relaciones entre longitudes de segmentos al estilo de nuestros actuales sistemas de coordenadas, pero carecían del poder simbólico del álgebra para generalizarlas. Algo interesante es que los geómetras griegos no consideraban todas las curvas como iguales. Establecieron una estricta jerarquía basada en la pureza y simplicidad de su método de construcción, un reflejo de la filosofía platónica que valoraba las formas estáticas y perfectas, sobre aquellas definidas por el movimiento y el cambio. Esta cosmovisión actuó como una barrera conceptual que impedía el desarrollo de una teoría general y unificada de las curvas, ya que era impensable colocar una mecánica espiral al mismo nivel que una circunferencia divina. Pero como los tres grandes problemas clásicos no podían resolverse con los métodos planos, los matemáticos se vieron obligados a explorar el reino de las curvas mecánicas. Así, alrededor del 420 a.C., el sofista Hipias de Elide introdujo la cuadratriz de Hipias, una de las primeras curvas trascendentes estudiadas. La cuadratriz de Hipias se genera por el punto de intersección de una línea que se mueve con velocidad uniforme en un plano y otra línea que gira con velocidad angular uniforme. Su propósito original era resolver la trisección del ángulo, de ahí que esta curva también sea conocida como trisectriz. Más tarde, Dinóstrato, hermano de Menegmo, la utilizó para abordar el problema de la duplicación del cubo, lo que le valió el nombre de cuadratriz. Alrededor del 180 a.C., Diocles inventó la cisoide de Diocles, diseñada específicamente como una herramienta para resolver la duplicación del cubo. Y también aparecieron otras curvas definidas kinemáticamente, es decir, por el movimiento de un punto sujeto a ciertas restricciones, como la espiral de Arquímedes y la concoide de Nicomedes. Pero estas curvas mecánicas eran a la vez una necesidad y una fuente de controversia. Eran necesarias para superar los límites de la geometría de la regla y compás, pero su propia naturaleza, el ser definidas a través del movimiento, las colocaba en un estatus inferior dentro del rígido marco filosófico griego. La cosa quedó así por mucho tiempo, siglos, para ser más precisa. Recién en el siglo XVII somos testigos de una de las transformaciones más profundas en la historia de la matemática, la fusión del álgebra y la geometría. Este cambio de paradigma, liderado por los franceses René Descartes y Pierre de Fermat, redefinió la curva, liberándola de su dependencia de la construcción geométrica y convirtiéndola en un objeto de análisis algebraico. La curva dejó de ser principalmente una figura para convertirse en una ecuación. La innovación fundamental de la geometría analítica, presentada de forma independiente en La Géométrie de 1637 de Descartes y en Ad locos planos y solidos isagoge de Fermat, que circuló en 1637, fue establecer una correspondencia directa entre una ecuación algebraica con dos incógnitas y una curva en el plano. Este vínculo creó un poderoso diccionario bidireccional. Los problemas geométricos podían traducirse al lenguaje del álgebra para ser resueltos simbólicamente, y las ecuaciones algebraicas podían visualizarse e interpretarse como curvas geométricas. Descartes partía de un problema y su objetivo era derivar la ecuación que describía el lugar geométrico de los puntos solución. Su método consistía en introducir dos segmentos de línea como incógnitas, y que, vale la pena aclarar, no necesariamente formaban un sistema de ejes ortogonales como el que usamos nosotros, y luego expresaba las longitudes de todos los demás segmentos relevantes del problema en términos de estas dos variables, para llegar a una única ecuación. Fermat a menudo adoptaba la perspectiva inversa. Comenzaba con una ecuación algebraica y se dedicaba a estudiar las propiedades geométricas de la curva que representaba. Fermat demostró de manera sistemática que toda ecuación de primer grado, ax más bi más c igual a 0, corresponde a una línea recta, y que toda ecuación de segundo grado representa una sección cónica, elipse, parábola o hipérbola, clasificando los diferentes casos. Este nuevo lenguaje algebraico proporcionó un método universal para describir y generar curvas,
cualquier curva cuya forma pudiera ser capturada por una ecuación polinomial finita, como f de x e y igual a 0, se convirtió en un objeto matemático legítimo y susceptible de un estudio riguroso, independientemente de si podía o no ser construida con herramientas físicas. Se produjo así un cambio fundamental desde una concepción ontológica de la curva a una concepción operacional. Es decir, se pasó de ver curvas como algo que se construye a ver a una curva como el conjunto de puntos que satisfacen una regla. Esta redefinición no solo amplió el mundo de curvas conocidas, sino que las desmitificó. Ya no eran objetos especiales que requerían una genialidad geométrica única, sino que se trataba de objetos vinculados a un procedimiento algebraico general. Con su nuevo método bajo el brazo, Descartes desmanteló la antigua jerarquía griega y propuso una nueva, basada en el poder expresivo de la álgebra. Descartes denominó curvas geométricas a todas aquellas que podían ser descritas con precisión por una única ecuación polinomial de grado finito. Estas eran para él las únicas curvas verdaderamente inteligibles y exactas, ya que cada uno de sus puntos estaba determinado por una relación algebraica precisa. Al resto de curvas, como la espiral de Arquímedes, todas curvas que no podían ser representadas por una ecuación polinomial finita, las que hoy llamamos curvas trascendentes, fueron relegadas por Descartes a la categoría de mecánicas. La razón de esta diferenciación tan sutil resultaba fundamental para su filosofía. Descartes consideraba que la generación de este tipo de curvas implicaba dos movimientos independientes cuya relación no podía ser capturada con exactitud por una única fórmula algebraica. Y aunque esta nueva clasificación seguía siendo jerárquica, el criterio había cambiado drásticamente. La clasificación de curvas ya no se basaba en la simplicidad de las herramientas de construcción, sino en la naturaleza de la ecuación que definía la curva. La categoría de curvas geométricas de Descartes era inmensamente más amplia que la suma de los lugares planos y sólidos de los griegos, admitiendo en el panteón de la geometría rigurosa a una infinidad de nuevas formas, las cúbicas, las cuárticas y las curvas de grado superior, y se abrían vastos territorios para la exploración matemática. El álgebra se había convertido en el nuevo árbitro de la certeza geométrica. Pero todo estaba aún en pañales. La invención del cálculo por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en la segunda mitad del siglo XVII provocó otra transformación radical. Si la geometría analítica había enseñado a describir curvas mediante ecuaciones, el cálculo proporcionó las herramientas para analizar sus propiedades locales y dinámicas. La curva pasó de ser un objeto estático, un mero lugar geométrico, a un ente dinámico con propiedades intrínsecas que variaban de un punto a otro, como su dirección, su tasa de cambio y su grado de curvatura. Recordemos, el problema de determinar la recta tangente a una curva en un punto dado fue uno de los principales catalizadores del desarrollo del cálculo. Antes de su invención, matemáticos como Descartes y Fermat habían desarrollado métodos ingeniosos, pero específicos, para determinar la recta tangente de ciertos tipos de curvas. El cálculo ofreció una solución general y algorítmica. No entraré en detalles aquí, pues hay mucho por contar. Solo les diré que Newton abordó el problema desde una perspectiva cinemática, profundamente arraigada en la física del movimiento, mientras que Leibniz partió de una visión más geométrica. Lo interesante para rescatar es que la llegada del cálculo significó que la tangente ya no era una construcción geométrica especial, sino el resultado de un procedimiento analítico aplicable a cualquier curva definida por una ecuación. El cálculo también resolvió dos problemas inversos que habían desafiado a los matemáticos durante siglos: la cuadratura, el cálculo de áreas bajo curvas, y la rectificación, el cálculo de la longitud de arco. Newton y Leibniz reconocieron de forma independiente la relación inversa fundamental entre el problema de la tangente y el de la cuadratura, lo que hoy conocemos como el teorema fundamental del cálculo. En particular, la rectificación, un problema particularmente arduo para la geometría clásica, encontró una solución general. Y con las herramientas del cálculo fue posible ir más allá de la dirección de una curva, descrita por la tangente, y empezar a cuantificar numéricamente el propio grado de curvatura de una curva en cada punto. Aunque Newton ya había dado algunas ideas preliminares, fue Leonhard Euler quien inició el estudio sistemático de esta propiedad intrínseca.
Y aparte de la definición precisa de la curvatura, denotada por la letra griega kappa, entraron en escena el círculo osculador, es decir, el círculo que mejor se ajusta a la curva, y el radio del círculo osculador, definido como el recíproco de la curvatura, conectando así el nuevo concepto analítico de curvatura con una intuición geométrica clara. Pero hay algo más que le debemos a Euler. Bueno, a decir verdad, es muchísimo lo que le debemos, pero en lo que respecta a curvas, en su influyente obra Introductio in Analysis Infinitorum de 1748, el suizo consolidó el concepto de función como el objeto central del análisis matemático. Para Euler, una curva era en esencia la representación gráfica de una función, que él definía de manera muy amplia, como cualquier expresión analítica que involucrara variables y constantes. Euler sistematizó el estudio de las curvas generadas por todas las funciones elementales conocidas, incluyendo a las algebraicas, a las trigonométricas, a las exponenciales y a las logarítmicas. Unificó el campo y estableció el marco de la geometría analítica y el cálculo, que serviría de base para el siglo siguiente. La era del cálculo transformó la curva de una forma geométrica estática en un objeto dinámico, dotado de un campo de propiedades intrínsecas y continuamente variables. La pendiente, la curvatura y la longitud del arco no eran atributos de la curva en su totalidad, sino propiedades definidas en cada uno de sus puntos, revelando una rica estructura interna que solo el poder del análisis infinitesimal podía desvelar. Y llegó el siglo XIX para marcar un punto de inflexión crítico en la historia de la matemática. La confianza en la intuición geométrica, que había guiado a los matemáticos desde la antigüedad, fue severamente sacudida. El desarrollo de un análisis riguroso, basado en la lógica y la teoría de conjuntos, llevó al descubrimiento de objetos que se ajustaban a las definiciones formales de curva, pero que violaban radicalmente toda expectativa visual. Estos monstruos patológicos forzaron una profunda reevaluación de los fundamentos y condujeron a una definición de curva más abstracta y precisa. Es que durante los siglos XVII y XVIII se asumía implícitamente que cualquier curva descrita por una función continua sería suave en su mayor parte, es decir, tendría una tangente bien definida en casi todos sus puntos. Se admitía la existencia de esquinas o picos aislados, como en el gráfico de la función valor absoluto, pero la idea de una curva que fuera toda ella una esquina era inconcebible. En 1872, Karl Weierstrass presentó a la Academia de Ciencias de Berlín una función que desafiaba esta intuición de manera espectacular. La función de Weierstrass es continua en todos los puntos de su dominio, pero no es diferenciable en ninguno de ellos. Su gráfico puede imaginarse como una línea infinitamente arrugada o dentada. Al hacer zoom en cualquier sección de la curva, no se aplana para parecerse a una línea recta. En cambio, revela una estructura dentada aún más compleja, impidiendo la existencia de una tangente en cualquier punto. Este fue el primer ejemplo riguroso de una curva patológica que demostró que la continuidad no implicaba diferenciabilidad, ni siquiera en un solo punto. Más tarde, en 1904, el matemático sueco Helge von Koch ofreció un ejemplo con una construcción geométrica más visual. La curva del copo de nieve de Koch se construye de forma iterativa a partir de un triángulo equilátero, añadiendo triángulos más pequeños en el tercio medio de cada segmento en cada paso. La curva límite resultante tiene una longitud infinita, pero encierra un área finita y posee esquinas en cada punto, lo que la hace continua, pero no diferenciable en ninguna parte. Es uno de los primeros y más famosos ejemplos de un fractal. La segunda crisis fue aún más profunda.
ya que atacó la noción misma de dimensión. Hacia finales del siglo XIX, la definición de curva más aceptada era la propuesta por Camille Jordan en su Cours d'analyse. Una curva es el conjunto de puntos x, y, tales que x es igual a f de t y y es igual a g de t, donde f y g son funciones continuas definidas en un intervalo. Esta es la definición estándar de una curva paramétrica continua. En 1890, Giuseppe Peano demostró que esta definición tenía una consecuencia asombrosamente contraintuitiva. Construyó una función continua que mapeaba el intervalo unitario, un objeto de una dimensión, sobre todo el cuadrado unitario, un objeto de 2 dimensiones. Según la definición de Jordan, esto significaba que una línea de una dimensión podía llenar completamente un área de 2 dimensiones sin dejar huecos. David Hilbert proporcionó más tarde una construcción más visual de una curva similar. Estas curvas que llenan el espacio provocaron una crisis fundamental. Si una línea podía tener la misma cantidad de puntos que un cuadrado, ¿qué significaba realmente el concepto de dimensión? La conexión intuitiva entre una curva y un objeto inherentemente unidimensional, débil y filiforme, se había roto. Quedó claro que la condición de continuidad por sí sola era insuficiente para capturar la esencia de lo que se entendía por una curva. Y la resolución a esta crisis no provino de la geometría clásica ni del análisis, sino del campo emergente de la topología. A pesar de las deficiencias de su definición de curva, la contribución más célebre de Jordan fue su teorema, el teorema de la curva de Jordan, que afirma que toda curva cerrada simple, es decir, que no se cruza a sí misma, divide al plano en exactamente 2 regiones. Una interior, acotada, y una exterior, no acotada, aunque este resultado parece obvio para una circunferencia. Su demostración rigurosa para una curva continua arbitraria resultó ser extremadamente difícil. La primera prueba completa, realizada por Oswald Veblen en 1905, requirió el desarrollo de nuevas herramientas que fueron fundamentales para el nacimiento de la topología algebraica. La resolución definitiva del problema de definición de curva llegó a principios del siglo XX de la mano de topólogos como Pavel Uruizon y Karl Menger. Ellos propusieron una definición que finalmente capturaba la delgadez intrínseca de una curva. Una curva es un continuo, un conjunto compacto y conexo, de dimensión topológica 1. Esta definición, basada en propiedades topológicas, excluye con éxito las curvas que llenan el espacio, que tienen dimensión topológica 2, pero incluye objetos como el copo de nieve de Koch. Vemos entonces que el siglo XIX demostró que la intuición geométrica, por sí sola, era una guía insuficiente. Los monstruos de Weierstrass y Peano no eran anomalías, sino consecuencias lógicas de las definiciones aceptadas. Esto forzó a la matemática a un nivel más alto de abstracción y rigor, donde los conceptos debían basarse en la lógica formal y la teoría de conjuntos, incluso si los resultados desafiaban la visualización. La crisis no destruyó el concepto de curva, sino que lo refinó, obligando a los matemáticos a añadir adjetivos como diferenciable, simple, rectificable, y dio lugar a la especialización del concepto en diferentes ramas de la matemática moderna. El concepto de curva, como tantos otros conceptos que fueron desarrollados por pura curiosidad intelectual, resultaron ser, siglos después, el lenguaje preciso necesario para describir las leyes fundamentales del cosmos y para construir las tecnologías que definen nuestra era. Y esta es una de las cosas que adoro de la matemática. Nos vemos en el próximo video con más historias. Y por favor, no olviden suscribirse al canal.
crossing the line. Geometry is harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So